Mi padre reapareció después de 20 años y ahora entiendo por qué nos abandonó, ojalá nunca lo hubiera sabido. Hace 2 semanas, si alguien me hubiera dicho que iba a estar lidiando con el regreso de mi padre, Alberto, después de 2 décadas de estar desaparecido, me habría reído en su cara. Honestamente, Alberto era un nombre que ni me molestaba en recordar. Para mí, el padre que se supone que debería haber tenido se convirtió en una especie de broma oscura en mi vida, una historia sin final que mi mamá siempre zanjaba diciendo se fue y no quiere volver. Me había acostumbrado tanto a su ausencia que no había lugar para él en mis pensamientos, ni en mis problemas, ni en mis recuerdos. Así que, cuando estaba saliendo del trabajo y vi a un tipo canoso esperando en la puerta de mi edificio, mirándome como si me conociera de toda la vida, pensé que era uno de esos vendedores raros que te persiguen hasta sacarte plata. Pero cuando empezó a acercarse, algo en sus ojos me hizo detenerme. Fue raro, como una mezcla de familiaridad y desconocido, y entonces lo dijo: Lucas, hijo. En ese momento me quedé en shock, no sé cómo describirlo de otra forma. Era él, el hombre que había desaparecido de mi vida hace más de 20 años sin ninguna explicación, dejándome a mí y a mi madre a nuestra suerte. Y ahora estaba ahí, en persona, diciéndome hijo como si nada hubiera pasado. Sentí un calor en la cara que rápidamente se convirtió en una rabia contenida, pero no supe cómo reaccionar. No podía armar las palabras. Fue un momento eterno de silencio y confusión, hasta que él rompió el hielo con un débil sé que tienes muchas preguntas. Mi primera reacción fue querer decirle algo hiriente, dejarle saber cuánto dolor y resentimiento había acumulado en todos estos años. Pero solo pude lanzar un ¿qué haces aquí? Me contestó con una voz serena, como si realmente no entendiera la tormenta que había desatado: he venido a darte una explicación. Apreté los dientes, sin saber si debería quedarme a escuchar o irme, pero algo me retuvo en mi lugar, aunque sentía que cada segundo a su lado me hacía hervir por dentro. Alberto me pidió que le diera unos minutos para explicarse, y por alguna razón, probablemente una mezcla de curiosidad y necesidad de respuestas, accedí. Nos sentamos en una cafetería cerca del trabajo, y aunque yo estaba temblando de rabia contenida, traté de actuar indiferente. El tipo se sentó frente a mí con una postura que en otro contexto podría haber parecido humilde, como si estuviera buscando mi aprobación, lo cual me ponía aún más de los nervios. Comenzó a contarme sobre su vida, en términos vagos y llenos de excusas que, según él, habían sido las razones de su abandono. Hablaba de errores de juventud y decisiones apresuradas, términos que, francamente, me sonaban a puro relleno. En un momento, empezó a mencionar personas peligrosas y cosas que te hubieran puesto en riesgo a ti y a tu madre. Para entonces, mi paciencia ya era nula. ¿En serio? ¿Me estaba diciendo que nos había dejado para protegernos? Lo miré con incredulidad y dije: ¿eso es todo lo que tienes, que me dejaste solo para protegernos? Apenas logré contener una carcajada irónica. Era como si este tipo, que me había dejado con apenas 5 años, esperara que de alguna forma le diera la bienvenida con los brazos abiertos porque había tenido buenas intenciones. Lo veía ahí, tratando de justificarse, y solo sentía una especie de vacío. Era como si estuviera hablando con un desconocido que intentaba hacerse pasar por alguien importante en mi vida. Pero, al mismo tiempo, había algo en sus palabras que me daba una inquietante sensación de que había más detrás de todo. Antes de irse, me dejó su número en un pedazo de papel arrugado, como si yo fuera a guardarlo como un objeto sagrado. Lo metí en mi bolsillo sin mirarlo y, cuando él se fue, me quedé ahí, en la mesa, con la mente en blanco. No sabía qué pensar. ¿Debía llamar a mi madre y contarle, simplemente olvidarme de todo y tirar su número? Era surrealista. Pasé el resto del día en piloto automático, apenas escuchando a mis compañeros en el trabajo, sintiendo que algo en mi cabeza no dejaba de girar en círculos. Al final del día, cuando llegué a casa, saqué el papel de mi bolsillo y lo dejé en la mesa, como un desafío silencioso. Aún no sabía si me atrevería a contactar con él, pero sentía una extraña sensación de inquietud que me impedía desecharlo del todo. Esa noche fue una tortura. Me acosté pensando que podría olvidarlo al día siguiente, que con el tiempo ese pequeño papel arrugado en la mesa sería solo un mal recuerdo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, escuchaba esa voz que intentaba justificarse, y sentía un conflicto que no podía entender. Algo en su mirada me dejaba una espina clavada, era como si una parte de mí quisiera creerle, aunque lo odiara por el abandono, aunque cada fibra en mi cuerpo me dijera que no se lo merecía. La tensión no me dejó dormir mucho. Al día siguiente, fui a ver a mi madre para ver si mencionarle algo.
En parte quería escuchar su versión, aunque, si soy sincero, dudaba que ella quisiera hablar de Alberto. Para mi mamá, el tema de mi padre siempre fue una herida bien cerrada, algo que nunca necesitaba tocar, y siempre que le preguntaba de niño, solo me respondía, él se fue. Nos dejó. No le importamos. Decidí entrar con cuidado, sin decirle directamente que lo había visto. Nos sentamos en su pequeño comedor, entre el olor a café y sus flores en el balcón, y empecé con una pregunta vaga. ¿Alguna vez te has preguntado por qué papá realmente se fue? Mi mamá me miró sorprendida, como si acabara de tocar una puerta que pensaba que estaba sellada. Después de una pausa, sus labios se fruncieron un poco, y soltó un suspiro. Lucas, eso ya quedó en el pasado. No tiene sentido traerlo de vuelta, me dijo con la voz entrecortada. Traté de seguir, insinuando que tal vez él no había sido completamente honesto, que podría haber algo que no sabía, pero ella me cortó con firmeza. Lucas, ya no te martirices con esto. Lo importante es que tú y yo hemos salido adelante sin él. Esa fue la manera en la que siempre cerraba las conversaciones sobre mi padre, la fórmula de siempre. Pero, cuando me iba, noté un ligero temblor en su mano al abrirme la puerta. Por primera vez me pregunté si en su silencio había algo más, si había algo que mi madre no estaba dispuesta a decir. Las palabras de Alberto comenzaron a sonar diferentes, como si tal vez hubiera una verdad que no me habían contado. Regresé a mi departamento sintiéndome atrapado, sabiendo que esta historia no se iba a cerrar así de fácil. Ese papel, con el número de Alberto, empezó a parecerme menos un error y más una oportunidad de aclarar algo que mi madre prefería no tocar. Esa noche tomé el teléfono, y mientras miraba el número, me di cuenta de que estaba a punto de abrir una puerta de la que no tenía idea si podría regresar. Con un nudo en el estómago, marqué. La llamada fue breve y extraña, con ambos midiendo cada palabra. Él me pidió que nos viéramos en un parque al día siguiente, un lugar público y abierto que, supongo, le daba una falsa sensación de normalidad a esta reunión surrealista. Me sentía como si estuviera siendo arrastrado por una corriente que no podía detener, una parte de mí estaba aún llena de rabia y desconfianza, pero otra quería escuchar lo que él tenía que decir, si es que había algo que realmente valiera la pena escuchar. Cuando llegué al parque, él ya estaba ahí, sentado en una banca, como si llevara toda la vida esperando. El silencio entre nosotros era denso, y me odiaba a mí mismo por el vacío que parecía llenar cada espacio de ese parque. Pero él no se dio muchas vueltas esta vez, me miró a los ojos y empezó a hablar, directo al grano. Me contó que, después de habernos dejado, había estado involucrado en cosas complicadas, trabajos de los que no podía hablar en detalle, pero que, según él, lo habían obligado a mantenerse lejos para protegernos. Era como si tratara de pintarse como un tipo que había sacrificado todo por nosotros, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi madre enfrentando sola todas las noches sin ayuda, sin apoyo, sin él. Las cosas complicadas no me importaban. Sin embargo, fue cuando mencionó el nombre de un tipo que no había escuchado en mi vida que el ambiente cambió. Dijo que este hombre, a quien llamó el tío Vicente, había sido quien le había ayudado a sobrevivir esos primeros años tras irse. Según él, Vicente le había conseguido trabajo, y lo había ayudado cuando las cosas se pusieron feas. Tío Vicente, pregunté, con una mezcla de confusión y burla. Nunca en mi vida había oído ese nombre, ni mi mamá lo había mencionado jamás. Sin embargo, él hablaba de este Vicente como si fuera alguien importante en nuestra vida, un amigo de la familia que, por algún motivo, me habían mantenido oculto. Me levanté de la banca y le lancé una mirada directa. ¿Qué demonios tiene que ver este, tío Vicente, conmigo? ¿Por qué nunca escuché de él, o también es parte de esas cosas complicadas que no puedes contarme? Alberto bajó la cabeza, y por un momento, pareció perder la compostura. Lucas, Vicente fue quien me convenció de que, al irme, estaba haciendo lo mejor por ustedes, dijo, con la voz temblorosa. Algo en su expresión me hizo frenar un segundo. Estaba claro que este nombre, este tío Vicente, era más que una simple figura en su pasado, pero no tenía claro si confiar en su versión o no. Quizá mi madre nunca había hablado de él porque era una historia demasiado oscura para sacarla a la luz. Después de esa conversación en el parque, no podía dejar de pensar en el tío Vicente. No sabía si Alberto estaba inventando cosas o si realmente había alguien que había influido en su decisión de dejarnos. Me sentía atrapado entre la rabia y una creciente curiosidad por saber más. Decidí que tenía que hablar de esto con mi madre, aunque sabía que sería una conversación difícil. Ese mismo fin de semana, fui a casa de mi madre.
Le dije que había visto a mi padre y que él me había mencionado a este tío Vicente. No sé qué esperaba de ella, tal vez un grito de sorpresa o un intento de evadir el tema como siempre. Pero lo que vi fue completamente distinto. Su cara cambió de inmediato, como si el nombre de Vicente hubiera sido una bomba de relojería que nadie debía mencionar. Los labios le temblaban y, tras un silencio prolongado, simplemente me dijo, Lucas, no es alguien de quien debamos hablar. Esa respuesta no hizo más que aumentar mi frustración. Le insistí, diciéndole que ya no era un niño y que merecía saber la verdad, pero mi madre solo bajó la mirada y murmuró algo sobre protegerme. Fue la misma excusa de siempre, el mismo muro inquebrantable que había mantenido durante años. Me sentía sofocado por su silencio, y en un arrebato de desesperación, le dije que, si ella no me contaba la verdad, yo iba a buscarla por mi cuenta, con Alberto si era necesario. Esa amenaza pareció sacudirla. Después de un largo suspiro, se sentó y me pidió que me calmara. Lucas. Vicente no era tu tío. Era un hombre peligroso, alguien de quien tu padre se rodeó cuando hizo cosas que preferiría olvidar. Mi madre explicó que Vicente había sido quien introdujo a mi padre en ciertos negocios, y que cuando las cosas se salieron de control, ella y yo quedamos en medio. Según ella, Alberto no solo había abandonado la familia por decisión propia, hubo una situación tensa con este Vicente, quien no quería que él nos mantuviera en su vida. Escuchar eso fue como un golpe en el estómago. No podía creer que todo lo que me había contado mi madre sobre el abandono de mi padre tenía una cara oculta, un peligro del que nunca me había hablado. En ese momento, se me acumulaban tantas emociones que no sabía ni qué pensar, había pasado de sentir odio por mi padre a una confusión cargada de resentimiento, y ahora, miedo por la sombra de alguien de quien nunca había tenido idea. Al volver a mi departamento, me sentía atrapado en una red de secretos. La idea de ese Vicente, alguien que, por lo visto, había tenido poder suficiente para decidir quién formaba parte de mi vida, me daba escalofríos. No sabía qué iba a hacer, pero estaba claro que no podía simplemente dejar las cosas así. No pasaron ni 2 días antes de que Alberto me llamara. Esta vez, la voz al otro lado del teléfono tenía una urgencia que me hizo sentir escalofríos. Me pidió que nos viéramos de nuevo, en el mismo parque, y aunque una parte de mí quería cortarle, colgar y olvidarme de todo, otra parte sabía que necesitaba respuestas. Decidí ir, pero esta vez llevaba todas las preguntas preparadas, decidido a no dejarlo evadir ni una sola. Al llegar, Alberto parecía cansado, más de lo que recordaba. Antes de que yo pudiera decir algo, se lanzó a hablar, y lo que dijo me dejó helado. Lucas, sé que hablaste con tu madre, y también sé lo que te contó. Te dije que Vicente me ayudó, pero lo que no sabes es que ese, tío Vicente, era algo más. Él era, como decirlo, una deuda que nunca pude pagar y de la que tú también eras parte. Mi cerebro apenas procesaba esas palabras, ¿yo también era parte de esa deuda? Tratando de contener la furia, le pedí que se explicara. Fue entonces cuando Alberto comenzó a desentrañar la historia, sin dejar de mirarme, como si esperara que en cualquier momento me levantaría y lo dejaría hablando solo. Vicente, según él, no solo era un amigo de negocios, sino alguien que había financiado a mi padre en sus peores momentos. Durante años, Alberto había acumulado una deuda enorme con Vicente, quien no era precisamente un hombre generoso, su ayuda venía con condiciones. Cuando las cosas empezaron a ponerse tensas y Alberto quiso salirse del círculo, Vicente le dejó claro que la única forma de liberarse era desaparecer por completo, y eso incluía desaparecer de mi vida también. No fue una decisión que mi padre hubiera tomado, fue una amenaza directa. Si se quedaba, él y cualquier persona a su alrededor corrían peligro. Quería sacarlos de todo eso, Lucas. Pero no era tan simple, dijo, con voz quebrada. Vicente me tenía controlado. Y para él, tú no eras solo mi hijo, eras un seguro, una forma de mantenerme en deuda. Por eso me alejé. Para que nunca fueras parte de ese mundo. Las palabras me revolvían el estómago. Sentía una mezcla de rabia, miedo, y un extraño alivio de saber la verdad, aunque no podía decidir si todo esto era una elaborada excusa para justificar su abandono. Aún así, algo en su mirada, esa mezcla de culpa y cansancio, me hizo pensar que estaba diciendo la verdad. ¿Y qué esperas ahora, que todo vuelva a ser como antes? Porque eso no va a pasar, le solté. No podía imaginarme perdonándolo tan fácilmente, no después de saber que había estado enredado en algo tan oscuro, y que había mantenido estos secretos por tanto tiempo. Alberto me miró y asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. No,
no espero eso, hijo. Solo quiero darte la verdad. Porque no importa cuánto trate de dejar el pasado atrás, las consecuencias de esa vida nos persiguen a ambos. Quiero ayudarte a que no termines como yo. Aquellas palabras quedaron resonando en mi cabeza. Había crecido pensando que el peligro, el abandono, eran cosas de las que ya estaba a salvo, pero ahora me daba cuenta de que esa sombra nunca había dejado de acecharnos. Cuarta actualización: después de esa reunión, algo cambió en mi manera de ver todo esto. Ahora no era solo resentimiento o curiosidad, había una sensación de urgencia, una sombra del pasado que sentía cada vez más cerca. Empecé a notar cosas extrañas, un coche que parecía seguirme en el camino al trabajo, llamadas de números desconocidos en las que nadie hablaba y colgaban apenas contestaba. Por paranoico que pareciera, no podía dejar de pensar que, de alguna manera, esa amenaza que Alberto había descrito aún rondaba. Una noche, mi madre me llamó. Se notaba nerviosa, y al principio pensé que era porque quería evitar hablar de mi padre, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Me dijo que alguien había ido a su casa preguntando por mí, un hombre desconocido que decía ser un viejo amigo de la familia. No le creyó ni por un segundo y, tras preguntarle un par de cosas, lo echó, pero yo sabía que esto no era una simple visita de cortesía. Algo en el tono de su voz me confirmó lo que Alberto había dicho: ese tal Vicente y su gente aún estaban interesados en nosotros. Inmediatamente llamé a mi padre. Le expliqué lo que había pasado, y su respuesta fue tan inmediata como desesperada. Lucas, te dije que este hombre no iba a detenerse, por eso nunca quise volver a su radar. Él sabe que ahora estamos en contacto, y eso lo pone a la defensiva. Me dijo que mantuviera un perfil bajo, que evitara ciertos lugares y, sobre todo, que no hablara de esto con nadie que pudiera no entender la situación. A la mañana siguiente, estaba mentalmente exhausto, pero algo dentro de mí cambió. Ya no estaba huyendo de una sombra desconocida, ahora estaba frente a un peligro real y concreto, y entendí que mi padre había estado intentando mantenernos a salvo, aunque eso le costara toda su relación conmigo y con mi madre. Pero lo peor llegó al final de esa semana. Encontré un sobre en el buzón del departamento, sin remitente. Adentro, una nota simple: mantente fuera, o pagarán otros. Al leer esas palabras, algo en mí se rompió. Había pasado mi vida pensando que ya estaba fuera de peligro, y aquí estaba otra vez, enfrentándome a la sombra de un pasado que ni siquiera conocía. Esa noche, llamé a Alberto y le dije que ya no podía hacer esto solo. Nos encontramos en el mismo parque, y por primera vez, le pedí ayuda. Él no se mostró sorprendido, y aunque intentó ofrecerme una pequeña sonrisa para tranquilizarme, se notaba que estaba igual de tenso que yo. Me propuso que saliéramos de la ciudad unos días para pensar con calma y ver cómo podíamos alejarnos del alcance de Vicente, o al menos ganar tiempo para resolver las cosas. Ese mismo fin de semana, nos subimos al auto de Alberto y salimos de la ciudad. Mientras viajábamos, sentía una mezcla de desconfianza y alivio. La rabia no había desaparecido, pero de alguna forma, me sentía aliviado de tener a alguien que comprendiera realmente lo que estábamos enfrentando. Durante el trayecto, él comenzó a hablarme de todo aquello que nunca había mencionado antes, de lo que significaba vivir con la amenaza de alguien como Vicente y cómo había hecho todo lo posible para que, en su ausencia, pudiera tener una vida mejor. Esa noche en un motel de carretera, supe que esta historia no iba a tener un cierre fácil. Aún así, decidí que esta vez no me quedaría al margen, estaba cansado de las sombras y de las mentiras.